Recientemente, el New York Times publicó un extenso reportaje insinuando pactos secretos entre el gobierno de Bukele y la MS-13. Hablan de testigos anónimos, cables diplomáticos y reuniones en prisión. Pero, ¿pruebas directas? Ninguna. Vamos a desmontar el último gran reportaje de este periódico. Dicen que hay pactos secretos entre Bukele y la MS-13, pero lo único secreto aquí es el periodismo de ficción que practican. Bienvenido a tu canal Política y Fe, vista de otra manera, con Mau Caballero. Suscríbete, comparte y da clic a la campanita para notificaciones de nuevo contenido. El New York Times, ese periódico que se vende como la referencia mundial, pero que en realidad es la hoja parroquial de la élite liberal de Manhattan. Fundado en 1851, presume de imparcialidad, aunque responde a los intereses de los grandes fondos de inversión y las ONGs con agenda globalista. ¿Progresismo? Solo cuando conviene a sus patrocinadores. ¿Y quién está realmente detrás del New York Times? Vamos a ver. BlackRock, Morgan Stanley, los mismos que invierten en armas, en tecnología que vigila a medio planeta, en bancos que lavan dinero y en farmacéuticas que deciden cuándo empieza y termina una ya saben qué. Y nos quieren vender la idea de que son los defensores de la democracia. Por favor. El New York Times son los que nunca pierden, aunque cambien los gobiernos. Y desde luego no olvidemos a la familia Sulzberger, los verdaderos dueños del circo desde hace más de un siglo. Una dinastía que hereda el poder como si el periódico fuera una monarquía medieval. Pero después se atreven a darnos lecciones de transparencia y meritocracia. El periódico del pueblo, financiado por los dueños del mundo. ¡Qué ironía más deliciosa! Si el pueblo pudiera comprar acciones del New York Times, tal vez las portadas cambiarían, pero no. Eso está reservado para los grandes fondos y las élites, y sobre todo las ONGs. El New York Times la cita como si fueran oráculos infalibles. Pero sorpresa, la mayoría está financiada por las mismas fundaciones que mueven los hilos en Washington y desde nuevo en New York. ¿Saben cómo se llama? La Open Society de Soros, la Ford Foundation. O sea, los mismos de siempre diciéndose a sí mismo lo que quieren oír para después publicarlo como una verdad absoluta. Vaya periodismo independiente. Política y Fe, vista de otra manera. Damos inicio. El New York Times ataca al presidente Bukele porque no lo puede controlar, porque Bukele no le rinde cuentas ni a la embajada gringa, ni a la OEA, ni a las ONGs que dictan la agenda en América Latina. Y porque, para colmo, El Salvador es ahora el país más seguro de Latinoamérica, desmontando la narrativa de que solo la democracia tutelada funciona. Sabemos que somos pequeños, sabemos nuestras limitantes, pero nosotros queremos ser en pequeño como ustedes. Pero para poder ser como ustedes, nosotros tenemos que comportarnos como ustedes y hacer lo que ustedes hacen, no hacer lo que ustedes dicen. Y aquí es donde el New York Times entra en crisis existencial. Nayib Bukele no les hace caso, no pide permiso, no va a la embajada a recibir instrucciones y mucho menos se arrodilla ante los expertos de las ONGs que han vivido de la miseria latinoamericana durante décadas. Eso les duele, porque están acostumbrados a presidentes que tiemblan cuando suena el teléfono de Washington o cuando sale un reportaje en el Times. Pero con Bukele se toparon con la pared. El Salvador dejó de ser el patio trasero donde los gringos venían a experimentar sus recetas democráticas. Esas que solo sirven para mantenernos pobres, inseguros y dependientes. Ahora resulta que el país más seguro de Latinoamérica no es Colombia, ni Chile, ni México, sino que se llama El Salvador. ¿Y cómo explican eso en el New York Times, por ejemplo? Es que no pueden. Así que recurren al viejo truco: si no puedes controlar la narrativa, ataca al mensajero. Y ojo, esto no es nuevo. El New York Times ha hecho lo mismo con cualquier país o líder que se sale del libreto. Si no te alineas con sus intereses, te conviertes automáticamente en el dictador, el populista y el corrupto.
o mejor aún, en el nuevo enemigo de la democracia. Pero cuando los aliados de Washington reprimen, matan o roban, ahí sí, silencio absoluto. Se les olvida el periodismo de investigación. ¡Qué conveniente! ¿Y cómo actúa el New York Times? Fácil. Utiliza el discurso de derechos humanos como mazo selectivo. ¿Por qué no reportan con la misma fuerza los crímenes bajo Arena y FMLN? ¿Por qué callan ante Guantánamo y la represión policial en Estados Unidos? Ah, cierto, porque ahí no les pagan por indignarse. La doble moral del New York Times es legendaria. Se llena la boca hablando de derechos humanos, pero solo cuando les sirve para atacar a gobiernos que no les caen bien. ¿Dónde estaba, desde luego, el New York Times cuando los gobiernos de Arena y FMLN pactaban con las maras y llenaban de sangre las calles de El Salvador? ¿Dónde estaban sus reportajes de portada cuando la policía en los Estados Unidos mataba a afroamericanos o cuando tenían a medio mundo encerrado en Guantánamo sin ningún juicio? Ahí sí. La indignación se les quedó atorada en la garganta. Pero basta que Bukele haga algo que no les gusta para que el New York Times saque la artillería pesada. Editoriales, reportajes, investigaciones llenas de fuentes anónimas, ONG financiadas por los mismos que financiaban el periódico y, por supuesto, expertos que nunca han vivido en El Salvador. El doble estándar es tan grotesco que da risa. Derechos humanos sí, pero solo para los que están en la lista de amigos de Manhattan. Y ojo, que cuando Bukele expulsa a las ONGs que llevan años lucrándose con la pobreza salvadoreña, el New York Times grita dictadura. Pero cuando esos mismos grupos hacen lobby en Washington, eso sí es sociedad civil. ¿Ven el truco? El problema nunca son los derechos humanos, el problema es que Bukele no se deja manipular. El New York Times publica cientos de artículos contra Venezuela, Cuba, pero cuando los aliados de Washington reprimen en Chile o Colombia, silencio. En El Salvador, nunca denunciaron los pactos de Arena y FMLN con las maras, pero ahora, cualquier rumor es suficiente para acusar a Bukele, sin pruebas sólidas. El periodismo del New York Times es como el Wi-Fi. Funciona perfecto en Nueva York, pero en Soyapango o en Mexicanos ni señal que hay. Publican cientos de artículos sobre Venezuela y Cuba porque ahí sí hay que defender la democracia. Pero cuando en Chile o en Colombia la policía reprime manifestantes, el New York Times está ocupado cubriendo el clima o el último desfile de modas. En El Salvador jamás investigaron los pactos de Arena y el FMLN. Con las maras, nunca. Cualquier declaración de una ONG enemistada con el gobierno, cualquiera se llama una fuente anónima. Es suficiente para construir una acusación contra Bukele, para ellos. Pruebas ninguna, sentencias cero, testigos en tribunales salvadoreños, no, mejor olvidémoslo. Pero eso sí, la portada la tienen lista para publicar cualquier cosa que les ayude a mantener su narrativa. Y lo más patético es que se creen los jueces del mundo. Ellos deciden quién es demócrata y quién es dictador, quién merece ayuda y quién merece sanciones. Todo desde la comodidad de una oficina con aire acondicionado en Manhattan. Pero la realidad en la calle esa no la conocen solo por las fotos. ¿Y quiénes escriben sobre El Salvador en el New York Times? Expertos que jamás han caminado por Soyapango ni Mexicanos. Reporteros que no hablan con salvadoreños comunes, sino con ONGs financiadas por Soros y la Ford Foundation. Citan a El Faro como si fuera la Biblia, pero nunca verifican en la calle. Periodismo de escritorio desde Manhattan. Hablemos claro. Los periodistas del New York Times que cubren El Salvador jamás han vivido en El Salvador. Jamás han hablado con la gente que sube a un bus a las 5 de la mañana. Jamás han sentido el miedo de salir a las calles antes de Bukele, ni la tranquilidad de poder hacerlo ahora. Sus fuentes favoritas son ONGs financiadas desde los Estados Unidos, exfuncionarios que perdieron el poder y ahora viven de dar entrevistas y expertos que no sabrían llegar a Popa sin el Google Maps. ¿Y El Faro? Sí, el New York Times lo cita como si fuera el Vaticano de la verdad. Oigan ustedes a mis tíos. Pero jamás, óigase bien, jamás cuestionan quién financia al Faro, ni porque siempre repiten la misma narrativa anti-Bukele. Periodismo de escritorio, de burbuja, de una zona de confort impresionante.
Así que cualquiera es crítico, pero cuando se trata de hablar con el pueblo, con los que realmente viven el cambio, ahí sí, silencio total o silence please. Y luego se preguntan por qué nadie les cree fuera de su burbuja, por qué la verdad no se encuentra en Manhattan, ni en los cócteles de la Ford Foundation, ni en los despachos de BlackRock. La verdad está en las calles de El Salvador y ahí el New York Times no se atreve a buscarla. El New York Times no es neutral. Es parte del juego de poder. Sus intereses editoriales responden a la élite financiera y política de Estados Unidos. Atacan a Bukele porque su éxito desmonta su narrativa y porque El Salvador dejó de ser patio trasero. Recientemente, el New York Times publicó un extenso reportaje insinuando pactos secretos entre el gobierno de Bukele y la MS-13. Hablan de testigos anónimos, cables diplomáticos y reuniones en prisión. Pero, ¿pruebas directas? Ninguna. Vamos a desmontar el último gran reportaje de este periódico. Dicen que hay pactos secretos entre Bukele y la MS-13, pero lo único secreto aquí es el periodismo de ficción que practican. Hablan de testigos anónimos, de funcionarios que piden asilo a cambio de confesiones, de cables diplomáticos filtrados y de reuniones en prisión, pero ni una sola prueba directa, ni una sentencia y ni un testimonio en tribunales salvadoreños. Todos son rumores, filtraciones, opiniones de los mismos de siempre. Y lo más gracioso es que repiten la narrativa de siempre, que Bukele pactó con las maras para bajar homicidios. Pero a ver, ¿no era El Salvador el país más violento del mundo antes de Bukele? ¿No es ahora más seguro que Nueva York o Chicago? ¿Cómo se logra eso? Pactando con criminales. ¿Acaso los pandilleros ahora son pacifistas porque les dieron un celular? Por favor, el New York Times ni siquiera intenta explicar la lógica de su acusación. Solo repiten y repiten a ver si cuela. Y cuando no les cuadra la realidad, inventan teorías de conspiración. Que Bukele quiere silenciar a los líderes de la MS-13. Que todo es una operación secreta. Que el éxito de El Salvador es pura fachada. Pero si de verdad hubiera un pacto, ¿por qué miles de pandilleros están presos, extraditados y juzgados? ¿Por qué la gente apoya masivamente la estrategia de seguridad? Eso no lo responden porque no pueden. El periódico acusa, pero omite que bajo Bukele, miles de pandilleros han sido capturados, extraditados y juzgados. Omite que la tasa de homicidios cayó a mínimos históricos. Omite que la población salvadoreña apoya masivamente la estrategia de seguridad. El New York Times, experto en omitir lo que no le conviene, no menciona que bajo Bukele la policía y el ejército han desmantelado a las maras como nunca antes en la historia del país. No mencionan que ahora se puede caminar de noche por San Salvador, que los negocios abren hasta tarde, que los niños pueden ir a la escuela sin ningún tipo de miedo. Todo eso no existe para ellos, porque no encaja en su relato de dictadura. Y cuando ven que la popularidad del presidente Bukele sigue subiendo, inventan nuevas historias y que todo es manipulación, que el pueblo está engañado, que los salvadoreños no saben lo que quieren. Es el colmo de la arrogancia. Este periódico no acepta que un país pequeño, pobre y sin apellidos ilustres haya logrado lo que ellos decían que era imposible. Así que recurren a la vieja táctica de siempre: desinformar, sembrar dudas y sobre todo atacar. Desde luego, la gente ya no se deja manipular. El pueblo salvadoreño, que es el que realmente nos importa, sabe lo que está viviendo y no necesita que un periodista de Manhattan le diga cómo debe sentirse. El cambio es real y eso es lo que más molesta. El New York Times vive obsesionado con citar a fiscales, exagentes y ONGs, pero jamás se dignan a entrevistar a la gente de a pie, a la señora que vende pupusas, al joven que puede ir a la universidad sin miedo, al taxista que no paga extorsión. Ellos no existen para el New York Times porque no encajan en su narrativa de caos y represión. Hablan de preocupación por los derechos humanos, pero nunca se preocupan cuando los muertos los pone la policía de Nueva York. O sí, la de Chicago, por ejemplo. Cuando los migrantes mueren en las fronteras o cuando los niños son separados de sus padres en centros de detención. Ahí sí, la indignación parece que se les olvida. Pero cuando Bukele expulsa a ONGs corruptas, lo acusan de dictador. Pero cuando esas mismas ONGs hacen lobby en Washington, eso es sociedad civil. Democracia, por favor. La democracia solo es si sirve a sus intereses.
sino eres una paria, un dictador, un enemigo de la libertad. Así funciona el doble rasero de este periódico. Así que este va para ustedes, señores del Times. Dejen de fingir que son árbitros imparciales. Ustedes no informan, ustedes manipulan. No representan al pueblo, representan a la élite financiera que nunca pierde. Eso sí, sin importar quién gobierne, su periodismo es un instrumento de poder y no de verdad. Y ahora, un mensaje especial para los chairos, los zurdos y los rojos del frente y todos los opositores de Bukele. Señores, este mensaje es para ustedes. Para esos opositores salvadoreños que se autodenominan izquierda, progresista o hasta revolucionarios, pero que cada vez que les conviene citan al New York Times como si fuera la Biblia. A ver en qué momento los comunistas de cafetín se volvieron fans del periódico de Wall Street. ¿Desde cuándo la revolución se hace citando a los mismos que financian las guerras, explotan países y sostienen el sistema que tanto dicen odiar? Porque hay que tener cara dura para llamarse antiimperialista y al mismo tiempo usar de referencia a un medio controlado por los mismos fondos de inversión que explotan a media Latinoamérica. ¿O es que parece que la coherencia ya no es requisito para ser opositor en El Salvador? Ahora la revolución se hace con titulares escritos en Manhattan y aprobados por Morgan Stanley. La verdad es que ustedes no buscan justicia ni democracia. Buscan regresar a la época donde podían robar, pactar y manipular sin que nadie los pusiera en evidencia. Les duele que un presidente joven, independiente y sin apellidos ilustre le haya quitado el monopolio del discurso. Les arde que el pueblo ya no les cree, que la gente vea resultados y no promesas vacías. Así que sigan citando al New York Times, sigan repitiendo sus editoriales como loros bien entrenados, sigan llamando dictadura a lo que simplemente es orden y seguridad, pero recuerden, cada vez que lo hacen, dejan claro que su lucha no es por el pueblo, sino por el poder, y que su revolución no pasa por un hashtag financiado por los mismos que le pagan la indignación. Aquí, en El Salvador, no somos patio trasero de nadie. No necesitamos la bendición de Manhattan, ni mucho menos el permiso de familias opulentes para escribir nuestra propia historia. El Salvador despertó y ni este periódico, ni sus comunistas de salón, mucho menos sus ONGs de alquiler, lo van a detener. La coherencia no se compra en Wall Street y la dignidad de un pueblo tampoco la dicta un periódico extranjero. ¿Y tú qué piensas de todo esto? Te leo en los comentarios. Bendiciones, paz y bien. Dios con ustedes. ¿Te gusta nuestro contenido? ¿Quieres ayudarnos a seguir adelante? Conviértete en un Patreon. Da clic al enlace de la descripción en este video. Gracias. Toda ayuda económica es para seguir adelante con este contenido de Fe y Política. Política y Fe, vista de otra manera.